Hola, soy la profesora Aymara Martínez Aragón del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Los invito a que me acompañen hoy a una sesión donde vamos a ver los conceptos básicos de inferencia, así como algunas distribuciones muestrales o lo que son las distribuciones muestrales y el muy conocido teorema central del límite. Comencemos hablando de qué vamos a ver en inferencia. Cuando hablamos de estadística, tenemos que tener en cuenta que esta se divide en dos partes. Tenemos la parte probabilística y la parte inferencial. Ya hemos visto en sesiones anteriores todo lo que es la parte de probabilidades. Es decir, la parte descriptiva, vimos la parte de teorías de probabilidades y también vimos ya lo que son las distribuciones probabilísticas. Aquí en esta parte vamos a ver ya una introducción a lo que sería la continuación de esta estadística, que sería la parte inferencial. Cuando hablamos de estadística inferencial, la palabra lo dice, inferencia, es decir, quiero inferir, quiero ver qué va a pasar, quiero tomar decisiones alrededor de algo. Entonces, voy a trabajar ya no solo con una variable, sino que ahora voy a trabajar sobre un conjunto de elementos. Estos elementos provienen en general de una población. ¿Qué va a ser esta población? Va a ser el conjunto de todos los elementos que yo voy a utilizar en mi investigación. La población puede ser de variadas formas, es decir, yo no solo voy a tener población de seres humanos o población de animales, también puedo tener como población objetos, planetas, lo que a ustedes se les ocurra, es decir, lo que vaya a formar parte de su investigación, lo que ustedes tengan por interés. Ahora, cuando hablamos de una muestra, es simplemente un subconjunto de la población que en general se extrae con algunas condiciones. Les voy a dejar desde ahora el comienzo para que busquen lo que es la teoría de muestreo. La teoría de muestreo es precisamente cómo obtener esta muestra de la mejor manera que cumpla con los objetivos de mi investigación. Van a tener diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, muestreo aleatorio, aleatorio simple, por conglomerados. Van a tener estratificado de muchas maneras. Es interesante que busquen los métodos de muestreo porque con esto van a poder darle mayor efectividad a su investigación. Entonces, también vamos a tener lo que es variabilidad. Cuando hablamos de variabilidad, es un aspecto importante en los elementos de una población, porque sabemos que no todos los elementos van a ser iguales y ni tienen tampoco las mismas características. Y cuando hablamos de variabilidad, estamos midiendo precisamente esta característica. Entonces, cuando estamos hablando ya de variables, estamos también hablando de en qué voy a centrar mi interés en la investigación. Es decir, quiero ver una o varias características y estas van a estar dentro de esas variables. Entonces, cuando vamos a tomar una información de esta población, tenemos que tener en cuenta que podemos tener investigaciones mixtas, es decir, podemos utilizar lo que es la estadística descriptiva para resumirla y presentarla adecuadamente. No necesariamente cuando hablo de inferencia no voy a trabajar con lo que vimos hasta ahora. Sí voy a seguir vinculando todas estas partes de la estadística porque toda la matemática es una sola. Entonces, cuando tenemos la estadística inferencial, como les dije anteriormente, ya estamos hablando de inferencias sobre las variables de una población. Y esto se obtiene a partir de la observación que tenemos de estas mismas variables, pero en nuestra muestra. Es decir, a partir de una muestra voy a intentar ver qué sucede en mi población. En general esto depende del número de elementos que tengo en mi población y si mi población es finita o infinita. Por ejemplo, cuando hablamos de todas las personas en Colombia, es una población finita. Pero si ahora hablamos de las estrellas, es una población infinita porque no tenemos cómo calcularlas, aún no sabemos cómo. En algunas ocasiones también se toma como finita dependiendo del objetivo de mi investigación. Entonces, con esto de las poblaciones finitas es importante de nuevo el muestreo. Entonces,
Si tenemos población infinita, en general lo que hacemos es buscar modelos que puedan tener infinitos elementos para poder caracterizar esta población. Entonces, ahí entran lo que serían los modelos de probabilidades, que es un poco más avanzado de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando estamos en inferencia estadística, en general trabajamos en 3 niveles que van a ser complementarios. Primero, vamos a tener lo que es la estimación puntual. Cuando hablamos de la estimación puntual, lo que queremos hacer es encontrar de una muestra, para una muestra, un estadístico, un estadígrafo, que sea reflejo de la característica poblacional. Por ejemplo, cuando estamos ahora trabajando, o como vamos a trabajar más adelante, la media muestral va a ser la que va a estimar la población. Y por eso después se utiliza en la última parte de la inferencia. Entonces también tenemos lo que son los intervalos de confianza, que también vamos a tener una sesión dedicada solo a ellos, donde yo voy a tener un intervalo con unos valores donde en ese intervalo se espera que esté esa característica poblacional. Es decir, nosotros confiamos que allá adentro esté el valor verdadero de la característica que estoy estudiando. Y por supuesto está sujeto a una confianza o a una probabilidad. Y por último tenemos el contraste de hipótesis, que en este caso lo que se hace es enunciar una hipótesis de qué debe estar sucediendo con esta característica poblacional, y a través de algunos elementos de lo primero que habíamos visto, del puntual, me ayuda para determinar si esta hipótesis es verdadera o falsa, y rechazar o no esa hipótesis. Entonces, la inferencia estadística la vamos a tener dividida con 2 enfoques. Ya tenemos la inferencia paramétrica, y en ella nosotros trabajamos normalmente sobre los parámetros, es decir, las características poblacionales que tenemos que son desconocidas. Cuando queremos decir algo en las paramétricas, va a ser siempre sobre estos valores que ya podemos calcular. Cuando hablamos de parámetros hablamos de media, varianza, desviación. Ya cuando hablamos de la no paramétrica, no vamos a tener estos parámetros. Es decir, ahora vamos a trabajar directamente con los datos. Todo va a venir desde el comportamiento que tienen mis datos. Es decir, ahora vamos a trabajar sobre mediana, aleatoriedad, distribución, y mis hipótesis se van a reflejar en ese sentido y ya no sobre los parámetros, es decir, sobre las medias, la varianza. Entonces, es importante también hablar del error de estimación. El error de estimación va a ser el valor absoluto que hay en la diferencia entre una estimación particular y el valor del parámetro. Este error lo vamos a tener reflejado en todo lo que hagamos. Más adelante en cada sesión les voy a ir indicando dónde está el error de estimación. Cuando estamos haciendo estas estimaciones necesito algo que me ayude a estimar ese parámetro, y ahí es donde aparece lo que se conoce como un estimador estadístico. Este estimador que se usa para estimar este parámetro puede ser un estimador puntual. Este estimador puntual va a ser precisamente una función de la muestra que va a dar como resultado un único valor. Entonces, es el correspondiente a lo que vamos a llamar estimación puntual del parámetro. Ahora, cuando hablamos de estimador por intervalos, lo que estoy haciendo ahora es una función de la muestra, como habíamos dicho, que el resultado me va a dar ese intervalo de valores, que está determinado por un límite inferior y un límite superior. Estos límites los vamos a conocer como límites de confianza, y esperamos que el valor verdadero de mi parámetro poblacional esté dentro de dicho intervalo. Entonces, cuando hablamos de estimador, este estimador debe cumplir con algunas características fundamentales para decir que es un buen estimador, es decir, que estoy usando lo correcto para mi investigación. Una de estas características es que sea insesgado. ¿Cuándo voy a decir que mi estimador es insesgado? Cuando su esperanza matemática sea igual al parámetro que yo quiero estimar, es decir, que su media sea igual a ese parámetro.
Por tanto, cuando yo hago esto, la diferencia entre el parámetro a estimar y la esperanza de nuestro estimador tendría que ser 0. Después necesito que sea consistente. ¿Cuándo voy a tener que sea consistente? Cuando la muestra crezca, yo voy a tener que se va a aproximar cada vez más mi estimador a mi valor real. Y eso hace que cuanto más valores yo tenga en la muestra, entonces mi parámetro estimado sea más preciso. Y eso es muy importante. También necesito que sea eficiente. Es decir, con estas características yo puedo tener varios estimadores del mismo parámetro. Cuando digo que sea eficiente, queremos elegir de todos esos estimadores el que tenga la varianza menor, es decir, su variabilidad sea la menor. Y eso es muy importante para la estadística porque eso demuestra que entonces tengo mayor precisión. Ya entonces entremos en lo que serían las distribuciones muestrales. Cuando trabajamos con muestras de tamaño n en una población, podemos encontrar que calculando los estadísticos, ya sea para la media, desviación típica, proporción, esta va a variar de una a otra. Entonces, con esta variación lo que vamos teniendo es precisamente lo que se conoce como una distribución muestral. Si tenemos una distribución muestral, vamos a tener dos medidas fundamentales en ella, que van a ser varianza y media. Y que también la varianza la vamos a trabajar más como desviación estándar o desviación típica y que también lo conocemos como el error. Ahora bien, ¿cómo aparecen las distribuciones muestrales? Bueno, aquí tenemos un bosquejo. Ahora yo tengo una población con n elementos y puedo señalar x1, x2, xn elementos dentro de esta población y que su media va a ser μx y su desviación va a ser sigma x. Observen que de esta población yo puedo extraer m muestras de tamaño n y a cada una les puedo extraer igualmente lo que es la media y la desviación. Hago un paréntesis para ir al tablero y hacer un poquito de simbología. Entonces, comencemos primero, antes de continuar, diciendo quién es quién. Hablamos entonces de que necesitábamos la media. La media en la población siempre la vamos a denotar por μ, una letra griega. En la muestra la vamos a tratar como x barra, como hemos visto en las sesiones anteriores. Cuando hablemos de varianza, en la población vamos a usar otra letrica griega que es sigma. Como es la varianza, la vamos a tener al cuadrado. Y después les explico de nuevo por qué. Ya lo vieron anteriormente, pero no está de más explicar. Y ahora en la muestra va a ser con una s minúscula al cuadrado. Ahora vamos a tener la desviación estándar. Todos sabemos ya de las sesiones anteriores que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, simplemente si esta está al cuadrado, la raíz nos quedaría de esta manera. Y por último, el tamaño de la población y la muestra. Cuando hablemos de tamaño, en la población vamos a usar n grande y en la muestra n pequeña. Con esto nos va a ayudar a entender mejor esta demostracióncita pequeña que estamos haciendo. Entonces, volviendo a la clase. Entonces, como les decía, aquí tenemos esta población con estos elementos y podemos extraer m muestras y de estas muestras con tamaño n podemos extraer de cada una lo que son las medias y las desviaciones. Se puede llegar a demostrar que la media de estas medias, es decir, sumando estas medias muestrales y dividiéndolas por m, que es la cantidad de muestras que saqué,
la media de medias muestrales va a coincidir con la media de la población y que la desviación de esas medias va a coincidir con la desviación de la población sobre raíz de n. Pero esto ocurre solamente cuando n es mayor que 30. Y a este pedacito es lo que se le denomina como el error estándar de la media de medias. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un ejemplito rapidito. Ahora tenemos 5 elementos. Es decir, tengo una población de 5 elementos. El 7, el 3, el 5, el 8 y el 2. Cuando encuentro la media de esa población me queda que es 5. Su varianza me queda en 5,2 y la desviación es 2,28. Para calcularlos usamos las formulitas usuales que ustedes vieron en la parte descriptiva. Entonces, ahora queremos hacer muestras de tamaño 2. Usando técnicas de conteo, llegamos a que puedo extraer 10 muestras con una combinación, que no importa el orden. Aquí entonces obtengo 10 muestras. Estas muestras, cuando le encuentro la media a cada una, aquí aparece. Y observen que los numeritos son diferentes, pero cuando encuentro la media de estas medias, es decir, las sumo todas y las divido entre 10, me vuelve a dar 5. Sin embargo, cuando encuentro las desviaciones y calculo acá la desviación de las medias, me va a quedar 139, que es diferente a decir el 2,28 que teníamos anteriormente de la población sobre raíz de 2. ¿Qué pasó? Muy simple. Como son poquitas muestras, es decir, son pocos elementos, no va a coincidir. Cuanto más vaya creciendo mi muestreo, entonces va a coincidir mejor, porque fíjense que no están alejados, los valores. Si tuviese más de 30 en n, entonces ahí sí tendería a coincidir. Puede que haya una discrepancia pequeña, pero va a ser más próxima. Entonces, aquí ahora es necesario introducir lo que sería el teorema central del límite. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente el teorema central del límite? El teorema central del límite nos dice que si tenemos una población independientemente del origen de ella, la distribución de sus medias aleatorias se van a aproximar a una distribución normal muestral según vaya creciendo el tamaño de la muestra. Esto significa que si yo tengo muestras pequeñas, en general se consideran muestras pequeñas menores de 30, ellas van a seguir, si yo no conozco la distribución, van a seguir con el mismo comportamiento de la población de donde fueron extraídas. Pero si ahora yo tengo muestras grandes, es decir, mayores de 30, ¿qué va a suceder? Que su comportamiento va a tender a la normal independientemente de la población de donde vinieron, es decir, de la distribución o el comportamiento que tenía la población de donde fueron extraídas. Y esto es muy importante porque con lo que vimos anteriormente podemos llegar a que la variante estadística para las distribuciones muestrales de la normal, si recuerdan, vuelvo al tablero, cuando hablábamos de la normal probabilística teníamos x menos mu sobre sigma. En este caso teníamos solamente una variable. Ahora estamos hablando de que tenemos medias. Entonces nuestros elementos ahora son medias. Y esta se transformaría a barra x barra a barra. Por el mismo ejemplo que acabamos de ver. Eso lo acabamos de demostrar. Entonces, observemos que también demostramos que cuando n es suficientemente grande, se cumple que, aunque esta parte sí se cumple para cualquier n, esta siempre va a ser igual a la poblacional. Cuando n es suficientemente grande, como nos dice el teorema central del límite, esta se transforma en la poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Y eso es muy importante porque el estadístico que vamos a usar toda vez que usemos una normal va a ser a partir de ahora este.
Observen que hay mucha diferencia entre tener una variable y tener una muestra. Ya aquí hablamos de que aquí hay un conjunto de variables. Por eso es que aquí se refleja el tamaño de la muestra. Volviendo entonces a nuestra clase, observen entonces que así nos queda nuestra variante estadística para la distribución normal. Entonces, veamos la tabla de la normal. En sesiones anteriores, es decir, en la parte de probabilidades, ya deben conocerla, pero no obstante, miremosla porque hay diferentes tablas para la normal. Es decir, puedo tener tablas donde tenga los menores que, es decir, las probabilidades de z menor que un valor, las de mayor, como en este caso, o las de que tienen solo la mitad. Entonces, aquí vamos a trabajar con estas. Entonces, recordamos. En la tabla de la normal, nosotros tenemos el valor de z en la columna y en la fila superior. Y nuestra probabilidad se encuentra dentro de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese encontrar cuál es el valor de la probabilidad de 2,02, observen entonces que buscaría en mi columna el 2,0 y en la fila el 0,02. Y donde se intercepten, ahí es donde está el valor de su probabilidad. Y en este caso sería 0,0217. Es importante aprender a trabajar con la tabla, pero también recuerden que ya hay muchos software que los ayudan a encontrar este tipo de probabilidades y al final vamos a mirar cómo se hace. Aunque en probabilidades ya deben haberlo visto. Entonces, veamos un ejemplito para ya ir concluyendo. Ahora tenemos la altura media de 400 estudiantes, que es de unos 50 metros con una desviación de 25 metros, 0,25 metros. Y queremos determinar la probabilidad de que en una muestra de 36 estudiantes, la media sea superior a unos 60. Entonces, miremos acá en el tablero. Lo primero es que nuestra variable es la altura. Ahí tenemos que el tamaño de mi población es 400 alumnos. Además, nos dan que la media de esa población es unos 50 metros, con una desviación de 0,25 metros. Y nos dicen que ahora tenemos una muestra de 36 alumnos. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que la estatura media de esos estudiantes muestral sea superior. Si es superior, significa que sea mayor que unos 60 metros. Entonces, ustedes vieron ya en probabilidades que aquí lo primero es ver cómo es que se distribuye. La altura es una variable que es continua, entonces ya estamos en las distribuciones continuas. Y además, acabamos de ver el teorema central del límite, que nos dice que sin importar de dónde venga, es decir, sin importar la distribución que lleve la población de estos 400 estudiantes, si yo tengo una muestra grande que se considera mayor de 30, ya esta se va a comportar como una normal. Entonces voy a usar una normal. ¿Por qué? Porque esta n es mayor de 30. Entonces, ya voy a usar normal. No puedo usar la normal probabilística porque observen que aquí no estoy trabajando con una variable, estoy trabajando con una media, es decir, estoy trabajando ya con un conjunto de elementos, mi muestra. Y procederíamos de la misma forma que hemos hecho hasta ahora, es decir, vamos a estandarizar. Entonces, aquí trabajaría la probabilidad recordando que es x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Y por este lado,
como habían visto en probabilidades, esto se convierte en Z. Y ahora hacemos ese calculito que nos queda 2,40. ¿Qué nos quedaría entonces? Buscar en la tabla cuál sería ese valor. Entonces, en la tabla simplemente tendría que buscar 2,40. Bien fácil. Busco 2,4 en la columna y 0,00 arriba. Y observen que esa probabilidad es 0,0082. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a mi ejercicio? La probabilidad de que la media de estatura de una muestra de 36 estudiantes de ese plantel sea mayor a unos 60 metros es de 0,82%. Observen que es una probabilidad muy baja. Con esto hemos querido mostrarles algunos conceptos básicos en inferencia, además de cómo se llegan a lo que son las distribuciones muestrales, y hablamos sobre el teorema central del límite, que es muy importante en esta parte de la estadística. Saber usar bien este teorema les va a facilitar muchísimo el trabajo. Recordando que todo esto es una antesala para cuando trabajen lo que es la parte de estadística inferencial. Esta es solo una introducción muy básica de conceptos para esta estadística.